Bien, pues estamos aquí, última sección de nuestro programa, esa zona mixta donde vamos a desgranar un poco lo que el pastor Armero nos ha propuesto y donde, bueno, vamos a abordar aquellos puntos, aquellas cosas que nos han llamado la atención. Sabéis, siempre digo que este programa no lleva guión y que quien lo dirige es el Espíritu Santo, y hoy de nuevo volvemos a ir en el mismo hilo, porque cuando he escuchado el primer texto que leía el pastor Armero, Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Digo, volvemos a incidir en la misma idea, ¿verdad? Porque cuando yo tengo la idea de que soy hijo de Dios, no de que seré hijo de Dios, de que lo soy, significa que tengo un padre. Hasta este punto siempre todo el mundo lo tenemos claro, pero que tengo hermanos, ¿verdad? Y volvemos a esa idea con la que estamos cerrando la escuela sabática. Bueno, somos una humanidad, una familia, y Dios quiere restaurarme y volverme a llevar al seno de la familia, volverme a hacer heredero de sus promesas, volver a llevar a la posición de la que nunca debí de haber salido, a ser su hijo. Y bueno, si yo soy su hijo, tengo hermanos, tengo responsabilidad, vivo en familia, me tengo que comportar en familia. Antes de empezar a abordar el tema, yo quiero haceros una pregunta. ¿Qué es para vosotros ser hijo de Dios? Porque justo esta semana teníamos una visita y ahí alguien nos decía: pues Lucía se parece a su madre. Y el otro decía: no, pues se parece a su padre. ¿Qué es ser hijo de Dios? Yo lo enlazo con lo que nos ha contado el pastor, ¿no? Yo soy creación, soy criatura. Y eso es lo que me define. Y por lo tanto, a partir de ahí, pues fui creada en su momento a su imagen y semejanza. Sigo siendo imagen y semejanza. Volveré a tener la imagen y semejanza. Para mí es una cuestión, efectivamente, de quién es mi creador. Y a partir de ahí me reconozco como tal, como criatura. Uh-huh. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, Esther, somos criaturas. Por nacimiento somos criaturas, no somos hijos de Dios. Por eso Pablo lo dice claramente, la Biblia, de acuerdo a la historia, y si nosotros creemos en ella, los dos únicos hijos de Dios fueron Adán y Eva. Luego ya a partir de ellos, los que vinieron después fueron hijos de, y yo soy hijo de mis padres. Pero en su infinito amor, Dios, por gracia, me da la oportunidad y nos da la oportunidad de ser hijos por adopción, como él bien lo enfoca en todas sus epístolas, ¿no es cierto? Y a la pregunta, Richard, de qué entiendo yo ser hijo de Dios, pues caminar el sueño de Dios para nosotros en nuestra condición de pecado. La verdad que se ha hilado bastante con respecto a lo que comentábamos en la escuela sabática. El momento en que yo me separo, cuando yo digo sueño, a ver, me voy a hacer explicar porque muchos quizá puedan entender qué está diciendo. Dios tiene un plan. El pastor Armero hablaba del plan B. Este plan él lo tuvo que hacer no por él, sino por nuestra causa. Él tiene un plan B, lo está llevando a cabo. ¿Camino yo dentro de ese plan B o me salgo de él? La respuesta es sencilla: cuando yo camino ese plan B, entonces soy hijo por adopción de Dios. Bueno, la verdad que a mí me llama mucho la atención, ¿no?, esto de hijos adoptivos, ¿no? Y uno de mis textos, de los que más me gustan, ¿no?, en Efesios, donde Pablo explica que dice que nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Jesús, ¿no?
Y bueno, hace poco hablaba con una persona que tenía experiencia de adopción y me hablaba de los desafíos que tenía, ¿no? Y también eso me recuerda que nosotros, pues por ese desvío que hemos tenido en el camino, hemos sido vueltos otra vez hechos hijos adoptivos, en este caso, por parte de Dios a través de Jesús. Y eso nos lleva de un camino que por el que estábamos de alguna manera difícil de perdición a ser adoptados de nuevo por Jesús. Y eso nos hace plenamente participantes de la vida de Dios, ¿no? Y lo que ha dicho el pastor Pablo Armero. Es decir, que ser hijos de Dios es un privilegio que nosotros tenemos y que podemos disfrutar hoy gracias a ese sacrificio de Jesús que ha hecho por nosotros. ¿Os habéis fijado en esos hijos adoptados? Que cuando les veis andar, moverse o ciertos gestos, ¡guau!, son idénticos a sus padres adoptivos. Sí, cierto. Y tú dices, esto no viene en la genética, esto viene en la imitación, en cómo esa cuestión ambiental influye en las personas. Pues yo cuando leo esto de Pablo, que nos llama hijos adoptivos, es porque en cuanto me parezco yo a papá, ¿verdad? En cuanto me parezco a Jesús, cuánto reflejo a Jesús en mi vida. Porque cuando Él me dice que tengo que ser hijo adoptivo, es que yo tengo que reflejar, ¿verdad? Por derecho no era hijo, por derecho lo perdí. Pero Él que me adoptó, tengo que reflejar a papá. Y al igual que esos hijos reflejan la cuestión ambiental, que es la convivencia que han estado con esos padres adoptivos y se mueven como ellos, actúan como ellos, yo también soy llamado exactamente a lo mismo. Y esta es la... Y adquieren sus valores y su propia forma de ver la vida, ¿no? Sí, y a esto es la invitación que empieza, voy a decir los Pablos, porque ha sido el apóstol Pablo y Pablo Armero, la invitación de ese inicio de ser hijo adoptivo, el parecerme a papá, el imitarle, el que adquiera sus valores, el que adquiera su forma de comportarse, de vivir, de tratar el medio ambiente, de tratar a las personas. Yo creo que así como enlace con la escuela sabática, sin tener nada que ver, porque no nos han estado escuchando, me ha parecido aquí el jefe manda y el jefe va hilando hilos por ahí. Bueno, hecho esta cuestión que me ha llenado así de alegría. ¿Qué os ha parecido una primera aproximación a este sermón que nos trajo Pablo? Empezamos, si quiere, Jorge. Nada, yo, bueno, en mi caso personal, yo he conocido a Pablo mientras fue pastor aquí en la iglesia en León, ¿no es cierto? Y él me ha ayudado mucho en muchos aspectos, sobre todo a una revisión estoy hablando de un problema personal, la revisión de mi visión particular respecto a la religión y la forma de acercarme a la Biblia. Y eso me ha ayudado mucho. Creo que Dios lo utilizó porque yo necesitaba esa ayuda. Entonces, yo de lo que he conocido y hablando con él, siempre él resalta esta idea, ¿no? Y a eso voy a la respuesta a tu pregunta. Nosotros realmente tenemos que estar permanentemente agradecidos porque somos nada, no tenemos derecho a nada, lo hemos perdido todo. Cada vez que nosotros nos equivocamos en una elección, perdemos ese derecho. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, no solo nos ofrece la solución para ese problema puntual, sino que Él siempre tiene el lugar preparado, y ese lugar es, en tanto en cuanto lo que comentaba Richard, ¿no?, que estaba conectado a lo que dijimos también en la lección en la escuela sabática, esa relación personal de Dios. Por eso decía yo, es importante en el Edén, ¿no es cierto?, ese ambiente era propicio para que Dios cara a cara estuviese en relación con sus hijos. Ellos perdieron el derecho, nosotros también por cada uno por responsabilidad personal lo hemos hecho, pero Dios ha salvaguardado en ese plan B ese lugar en donde nosotros nos podemos seguir encontrando y resolviendo el gran problema del hombre, porque finalmente si nos ponemos a pensar cuál es el impedimento para llegar a la tierra prometida o para llegar a esa salvación, el pecado.
y donde es el único lugar donde nosotros podemos resolver el tema del pecado personal, el santuario, el templo. Yo escucho muchas veces y he leído que tenemos esa costumbre de decir, vamos a ir al templo. En realidad el templo hay uno solo y está en el cielo. Nosotros vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Nos vamos a la eclesía, nos vamos a juntarnos todos para alabar a Dios. Pero el templo en sí, hay uno solo en el universo, que en su momento copia de él fue el que estaba aquí en la tierra, que está destruido y que no volverá a ser reconstruido. Y gracias a Dios ese plan B, donde se resuelve en el pecado, y eso me habilita a mí, a pesar de que todavía no, como mencionaba Pablo en el sermón, todavía no me habilita a ser salvo. Y si tuviera que existir otro lugar, Jorge, otro templo, no es un lugar físico, sino sería cada uno de nosotros, que es el texto de esta mañana. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, que es donde Dios se relaciona con nosotros. No es un lugar especial en el cual nos reunimos, ahí es donde compartimos como cristianos. Damos la bienvenida a Pablo, que ya ha subido. ¿Qué tal? Gracias por el sermón y Raúl, ¿qué te pareció una primera aproximación? Ya le tenemos a Pablo, si le queréis lanzar directo alguna pregunta. Bueno, sí, o un ladrillo, lo que os digáis. No, más que preguntas, simplemente me ha gustado mucho la reflexión que has hecho sobre la palabra esperanza, porque muchas veces la palabra esperanza, no voy a decir una connotación negativa, pero sí que para mí es como expresiones como la esperanza es el último que se pierde, la esperanza. Pero esta manera de entender la esperanza como camino a la salvación, como recuperar lo que se ha perdido, me parece muy... Como una espera inteligente. Como una espera inteligente. Me parece muy, muy interesante. Me parece muy interesante el matiz también de que necesitamos constancia, ¿no? Y es un poco hilar con lo que decía Esther al principio del programa, ¿no? Necesitamos esa constancia, esa paciencia también para ejercer esa esperanza. Así que, bueno, muchas gracias por este mensaje, Pablo. Esther. Y gracias, Pablo, porque, ¿sabes? Has predicado sobre uno de mis temas en la actualidad. No lo sabía, pero bueno, está bien. No lo sabías, pero te lo cuento, porque, mira, cuando preguntabas si, bueno, pues Pablo exageraba, ¿no? Hablando de cómo la creación gime. Yo creo que no, yo escribí mientras te estaba escuchando, me siento absolutamente identificada con ese sentimiento, cada vez más identificada. Es una cuestión absolutamente personal. Yo he gemido alguna vez por la creación. Sinceramente. De hecho, estoy dejando de ver documentales, porque los documentales de animales y de naturaleza y todo esto cada vez son más horribles, ¿no? Porque, bueno, antes veías a lo mejor un programa sobre la naturaleza y decías, oh, qué bonito es el mundo bajo el mar, oh, qué bonito es vivir en la sabana, oh, qué... Y últimamente es tan horroroso. De hecho, estoy dejando de ver documentales. Es una pena porque dejamos de aprender cosas, aprenderemos de otra forma. Pero ocurren cosas tan horribles y los documentales ahora de lo que hablan es, pues eso, de destrucción, hablan de problemas relativos al cambio climático, hablan de la crueldad también del mundo animal, de algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Por lo tanto, te agradezco que nos hayas llevado a la cuestión de que la creación espera la liberación y de que cada creyente, yo como creyente, espero la liberación. Porque una de las cosas que menos me gustan del mundo en el que vivo es precisamente el deterioro de la naturaleza. Y me horroriza lo que se hace con los animales, lo que se hace con la naturaleza, con todo lo que tiene que ver con este mundo. Y me lleva a pensar también, lo hilo con lo que decías casi al final del sermón, ¿no? Con el papel que yo como cristiana debería tener con respecto a este tipo de temas. Es decir, cuando hablamos, ¿no?, del cambio climático y hablamos de todas estas cosas, ¿cuál es mi posicionamiento? Yo debo ser una activista climática, yo debo ser una persona que hable abiertamente en contra del maltrato animal, en contra de la experimentación con animales o en contra del daño que se le hace a la naturaleza. Por cierto, si yo ya sé que esto se va a acabar y que vamos camino de, a lo mejor no debería dedicar tiempo a estas cosas y dedicárselo a otras. Quiero decir que esto me lleva unas cuantas preguntas y unas cuantas reflexiones muy actuales que a mí me vienen bien porque, ya digo, es un tema que me inquieta especialmente. Hay que ver la positividad que tenía el apóstol Pablo, porque a pesar de que, bueno, su mundo no estaba tan degradado como el nuestro. Pero Roma, cuidado, sí, bueno, cuidado que las matanzas romanas, a eso voy, me refiero al medio ambiente, no estaba tan degradado. Sí. Pero cuidado que la barbarie romana era mucha barbarie. Y sin embargo él dice que estos sufrimientos no son nada, ¿verdad? Comparado con lo que esperamos, con lo que tiene que venir. Y es que si nos fuéramos capaces de abstraernos de esta bazofia en la que vivimos,
¿verdad? Y pensáramos que esto será solo un pequeño lapsus de tiempo que hemos pasado en medio de una eternidad al lado de nuestro Dios, pues entendemos lo que está diciendo el apóstol Pablo, que esto no es nada comparado con lo que nos espera, ¿verdad? Con las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, es verdad, no nos gusta estar en este mundo, pero un poquito más, porque el que ha de venir vendrá. La venida de Dios. Hablaba la escuela de lo rápido que pasa el tiempo. Perdón, la escuela no, lo estaba hablando Ingrid, la primera reflexión, de lo rápido que pasa el tiempo. Y justo hace 2 semanas le decía yo a Ruth, madre mía, pensando lo más positivo que podamos, ya hemos pasado los 2/3 de nuestra vida, como poco. El tiempo pasa volando, pero es que tenemos una eternidad con Cristo. Entonces, bueno, este mundo es oscuro, es triste, pero hay que ser positivo como el apóstol Pablo. O sea, esto solo tenemos que pasarlo así de soslayo. Nos espera un mundo precioso. ¿Sabes, Richard? A mí, esta porción de las epístolas de Pablo, no necesito hacer ninguna aplicación personal, que somos muy dados a hacer aplicaciones personales, porque el propio texto ya te lleva al punto culminante, que es: el ser humano es el problema y no puede ser la solución. Pero hay un punto intermedio, que ser hijo de Dios sí es una solución para el entorno que nos rodea. Por eso empieza diciendo, bueno, es que la solución de los que están gimiendo, de los que están llorando desconsoladamente, es que hay un testimonio de que Dios hizo un mundo diferente, de que Dios tiene un plan diferente y de que el mundo no va a solucionar sus problemas por los métodos humanos. Iremos a peor o los quedamos conforme estamos, que también sería eso de déjame conforme estoy, es decir, que, por lo que decía Esther. Por lo tanto, yo creo que a veces tenemos una religión demasiado normativa, que es necesaria, que no hay ningún problema, pero ¿y la religión social? Es decir, ¿qué tiene que aportar un creyente para decir, mira, esto que estamos viviendo, los únicos responsables somos nosotros? Me refiero como humanidad. Pero luego la humanidad gime, que es uno de los textos que hemos visto. ¿Y gime por qué? Porque lo que hace se le vuelve en contra. Y te duele. Y nos duele la muerte, el fallecimiento de un bebé. Es decir, situaciones que todos podemos tener en la mente. Entonces, a mí, ya digo, cuando me preguntaron por el cambio climático, yo salí diciendo que no tenía opinión. Creí que era lo mejor que podía decir en ese momento, pero sí que me acordé del texto de Pablo. Y dije, mira, Pablo hace ya más de 2000 años dio la solución a esto. Ser hijo de Dios es un baluarte, es una luz, es una alarma para la sociedad, para que esperemos el regreso de Jesús. Hay algo que me ha gustado mucho al principio del sermón, que has dicho que el Espíritu Santo nos libera y nos capacita. Y creo que eso es una frase muy importante, porque no consiste solo en liberar, es que nos habilita, nos capacita. Según lo decía, se me venía a la mente cuando los prisioneros judíos fueron liberados en los campos de concentración, se les abría las puertas y se les decía, sois libres. Muchos de ellos murieron por el camino, porque son libres para ir ¿dónde? ¿Para hacer qué? Claro. Si tú no me has habilitado, si no me has capacitado, si no me has restablecido, la libertad no es suficiente. Y el Espíritu Santo sí que nos hace eso, nos libera, pero además nos capacita, nos dice, te vuelvo a llevar al escalafón donde tenías que estar. Cogemos la imagen y te vuelvo a llevar a tu hogar, a tu casa, a tu campo, de donde no tendrías que haber salido, y te pongo allí para que vuelvas a reempezar de nuevo tu vida. Fíjate, Richard, ¿qué hubiese sido del pueblo de Israel si al salir de Egipto no hubiese estado el Dios pedagogo al frente de ellos? ¿Qué capacidades tenían después de 400 años? No existirían ya. Si no conocían ni a Dios. He oído de él, pero han estado construyendo las pirámides, han estado construyendo los templos, han trabajado como esclavos y no como libres, como fue en la creación, guardar, cultivar. Es decir, hay toda una reflexión detrás. Pablo tiene los 2 primeros capítulos de Génesis en la mente escribiendo esto. Es decir, no la cita directamente, pero sí cita comentarios de la literatura judía. Con lo cual, ¿qué está pensando? Que la solución para
el ser humano solamente es volver al Edén. No hay otra. Y que el Hijo de Dios tiene que ser consciente de que cuando se le mire, por las personas que no creen, la única visión que van a tener los no creyentes de Dios es la que tiene el creyente. No hay más visión. Y mientras volvemos... Oye, además de la reflexión, siguiendo el hilo de lo del Espíritu Santo, que me ha parecido súper interesante que lo dijeras también, el hecho de que nos pasamos la vida pidiendo la presencia del Espíritu Santo, pero no nos damos cuenta de que hay que agradecer que está ahí continuamente, ¿no? Habrá que reconducir un poco esa perspectiva del Espíritu Santo, que parece que le tenemos ahí también, pero sigue siendo un buen desconocido. ¿Sabes, Esther? No lo puedo evitar. Cuando lo oigo todos los sábados en todas las iglesias donde voy, digo, claro, ¿por qué no aprendemos a que es que está aquí, es que está con nosotros? Es decir, soy yo el que se aparta de él, claro, pero no él de mí, ¿no? Entonces, como bien decía Richard, ahora me ha hecho recordar la frase, el Espíritu Santo quiere capacitarme. Uh-huh. Eso lo dijo Jesús en el discurso de despedida. Os enseñará, os instruirá a que guardéis todas estas cosas. Es decir, que la función de pedagogo es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tendríamos que coger nuestro sitio en la sociedad. Es decir, dar testimonio de que esperamos un mundo mejor y que esperamos una solución que va a ser extrahumana. Porque a través del ser humano no va a ser posible. Esto puede ir a mejor o quedarse conforme está, que yo creo que ya está dado el camino. Vamos a peor. De pedagogo y de ayudador. Sí, porque sí. A mí me gusta mucho el texto, lo has mencionado, cuando dice que el Espíritu Santo intercede, ¿verdad? No sabemos cómo pedir, intercede. Yo cuando doy estudios bíblicos digo, es nuestro Holy Traductor. Porque oramos y a veces hacemos oraciones, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, te pido que tengas compasión por los pobres. Y yo digo, qué barbaridad. Si el único que tiene compasión es Él. Si los que necesitamos tener compasión somos nosotros. Pero es ese Holy Traductor, ese que ora... convierte lo que es mi oración, lo que quiero decir en realidad es que intervenga como sea para ayudar a los demás, que toque mi corazón, pero como soy torpe, Él me traduce, hace... Es que eso es lo que ha dicho el apóstol. Cuando oráis, a veces no sabéis muy bien lo que tenéis que hacer, pero yo lo arreglo. Y sí, le lleva delante del trono de Dios en las oraciones. Realmente lo que está en nuestro corazón, el texto dice, conoce nuestro corazón. Lo que nosotros somos torpes y en nuestras oraciones no sabemos, bueno, Él se lo lleva allí. Nos ayuda constantemente, o sea, no solo es que me capacita, sino encima es, si eres torpe aprendiendo, no te preocupes, que estoy aquí para terminar de echarte una mano en todo lo que tú necesites. Mira, una de las cosas que más me gustan del santuario, porque aparte el Apocalipsis dice que también existe en el celestial, es el altar del incienso. Uh-huh. No, a veces le damos mucha importancia al arca, tal, que lo tiene, o el candelabro, pero sin embargo, el altar del incienso es donde dice Juan en el Apocalipsis, he visto la vida de los decapitados por la oración, y están en el altar de las oraciones. Esa figura en el capítulo 8 de Apocalipsis es preciosa. Es decir, yo no sé orar, uh-huh, y mi oración no puede llegar hasta el trono de la gracia, pero el Espíritu Santo conoce mis intenciones, aparte de mis torpezas. Con lo cual, Juan ve toda la vida, lógicamente es una visión, ¿no? Es decir, ve la vida de los que han sido decapitados por la palabra de Dios y están protegidos por el incienso, es decir, por esa figura de ese. A mí me parece una figura realmente espectacular. Y además, simbólicamente, en el santuario, que solo se entraba una vez al lugar santísimo, ese incienso sí que entraba continuamente. Ese sí. Las oraciones sí que llegaban hasta el trono continuamente. Y subía, es que es pedagogía pura. Sí. Es que eso es... Te he cortado antes. Sí, no, iba simplemente a decir que a veces hacemos oraciones sinceras pidiendo lo que creemos que es bueno para nuestra vida, nuestra familia, y realmente no es lo que necesitamos en ese momento. Sí, lo bueno, Raúl, es que como ya sabe el Espíritu Santo que no sabemos orar, yo creo que hace horas extras para arreglar nuestras oraciones, ¿sabes? Para que puedan llegar al trono. Pero llegan. Entiendo la intención, lo importante. Llegan a través... y mejor es orar sin cesar, de la Biblia, pero sobre todo ser receptivos a la obra del Espíritu. Pero no como un sentimiento, sino como una normalidad. Es decir, que los seres humanos, yo sé que cuando normalizamos algo prácticamente deja de tener importancia, pero es que esto
la obra del Espíritu nos tiene que llevar a una reflexión permanente, no con altos y bajos o con espasmos o situaciones complicadas, sino simplemente yo oro. Si mi oración no es la conveniente, al trono de la gracia va a llegar modificada. Lo que hace falta es que seas sincero. Eso sí, porque eso sí. Ni busques palabras grandilocuentes, ni porque es que el Espíritu Santo va a llevarle lo que tú necesitas. Lo que hace falta es que mi sinceridad haga que yo tenga esa conexión con Dios, porque entonces mi oración subirá. Cuando yo hago una oración grandilocuente, maravillosa, estupenda, pensada, ¿verdad?, no sé si llegará al techo. Sí. Oye, fíjate que nos hiciste, Pablo, un guiño. A mí me pareció preciosa la idea, que no la sabía. Esto de explicar cómo suplica, de hecho, el Espíritu Santo por nosotros, ¿no? Cómo es ese gemido sin hablar. Sin hablar. Es una idea muy interesante. Yo no lo he dicho, lo dijo Pablo. Sí. Por eso, pero gracias por explicarlo, porque la verdad es que me ha parecido muy bonita. Esa es la idea, ¿no? Por una parte, que nos auxilia en nuestras debilidades, es decir, que mi torpeza queda mitigada gracias a él. Pero qué bonita esa idea de que está transmitiendo el mensaje sin palabras, sin hablar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe todo, ¿no? Y es una idea muy bonita. Porque es Dios. Es decir, pero claro. Sin embargo, interrelaciona con nosotros. A mí lo más me gusta del Espíritu Santo es que interrelaciona conmigo. Desde luego, de situaciones completamente diferentes. Él es Dios y yo soy quien soy. Pero sigo siendo un proyecto en perspectiva de Dios, con lo cual merece la pena. Amén. Jorge. Una pregunta que quizá más bien acá me insista Pablo. Buenos días y gracias Hola, por el... Buenos días. Hola, Esther, que no te he dicho nada. Hola. ¿Cómo nosotros tenemos que ser testigos hoy, ¿no es cierto? Estamos hablando y nosotros hablamos en clave y nos entendemos, pero cuando tenemos que confrontar todo esto con una persona que recibe por primera vez esto, ¿cómo evitar cuando leemos esto que Pablo declara, ¿no? Que la creación gime con gemidos indecibles? Bueno, has dado la traducción, has hecho la traducción, tú no. Llorando desconsoladamente. ¿Cómo explicar para no caer en un panteísmo esto a las personas que no conocen? Cuando nosotros vamos hablando, porque allá en el sur, el otro lado del océano, hay una expresión muy, muy característica, la madre tierra o la madre naturaleza. La Pachamama es algo muy, ¿no? Pero es un ser vivo en sí que va dando todo, árboles, frutas, bueno, etcétera. ¿Cómo evitar eso cuando interpretando bien y contextualizando lo que Pablo está diciendo? Y la otra pregunta, porque son dos. Yo supongo, a lo mejor, que te estoy pidiendo que me declares de perogrullo. Cuando dicen los que gimen, la humanidad no está gimiendo, sino son los creyentes, porque ¿quiénes son los que esperan la liberación? Aquellos que están esperando ese mundo. Pero eso no es lo que espera la sociedad o la tierra hoy en general. Te empiezo por la segunda, ¿vale? Si no te importa. Es decir, habla que la tierra gime y la humanidad gime. Es decir, son dos conceptos universales. Es decir, ¿cómo gime? Con el autodaño que se está haciendo. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo he dicho que Pablo emplea una parábola. Es decir, Pablo personifica, sin entrar en panteísmo, pero personifica a la humanidad y a la naturaleza. Y la consecuencia del pecado, ¿qué es? Que se ha hecho daño a nuestro planeta, a nuestro mundo. Entonces es posible que se pueda llegar a un panteísmo si la persona tiene esa idea, ¿no? Pero la idea fundamental es, mirando a la naturaleza, cómo se comporta la naturaleza consigo misma, o cómo se comporta el ser humano consigo mismo. El mayor depredador que hay en este planeta es el ser humano. Eso es así, ¿no? Entonces, habría que buscar, Jorge, como siempre, quién tengo delante, qué formación tiene, qué preparación tiene, lógicamente, para intentar. Pero a veces no vamos a llegar a dar una respuesta exacta, ¿eh? Es decir, la persona también escucha lo que cree, ¿no? Y la primera pregunta era, Jorge. Disculpa. No, era con respecto, primero era la tierra y luego la humanidad. No podríamos decir la humanidad gime, porque hay un detalle, un texto que tú lo pusiste en un todo, a la espera de la liberación. No toda la humanidad está esperando la liberación. ¿La liberación de qué?
si todos han normalizado este mundo y consideran que es el lugar donde tienen que vivir? A ver, eso es un pensamiento que está implantado en cierta parte de la sociedad. Es decir, ¿por qué? Porque lo único que conocen es el planeta Tierra. Y si no tienen esperanza, todo lo que hay que hacerlo aquí. Y hay que hacerlo en este momento, ¿no? Entonces ahí entran, pues, sistemas políticos, sociales, culturales. Pero yo creo que nosotros tenemos que estar por encima de eso. Es decir, pero no por nosotros finalmente somos igual que todos, pero nuestra esperanza y nuestro conocimiento del futuro, según Dios lo ha revelado, nos da una cierta perspectiva, tranquilidad, pero no olvidemos, Jorge, que para creer en la Biblia hay que creer en el Dios de la Biblia, antes que en la Biblia. Con lo cual, cuando hablamos con una persona que no cree en Dios, que cada día hay más, es difícil que los mensajes calen. ¿Por qué? Porque si Dios dice esto o dice lo otro y yo no creo en el que lo dice, pues ¿qué valor tiene? Pues ninguno. Entonces no nos enfrentamos a una época fácil, ¿eh? Es decir, el descrédito que la Biblia tiene desde hace siglos, sobre todo por la lucha contra la ciencia, que ese ha sido uno de los grandes errores históricos, o ciencia o religión, y no ciencia y religión, es decir, no es o, es y. No nos hemos quitado todavía todas las luchas del medievo hacia acá. Una vez predominaba la ciencia, otra vez predominaba la religión. Y cuando predominaba uno, hacía polvo al otro. Es decir, aplastaba al otro. Y eso ha creado una cosmovisión, como que nos estamos liberando todavía. Entonces, primeramente habrá que llevar a las personas. Mira, a mí hay una idea, me la habéis escuchado, porque esos son de mis temas preferidos. Lo que Nabucodonosor conocía de Dios era lo que Daniel le mostró en su vida. Uh-huh. Ese Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Es decir, eso lo hace un rey plenipotenciario, ¿no? Entonces, a veces el ejemplo es el único argumento que tenemos. Pues vamos a emplearlo. Es decir, es lo que aprendieron los grandes reyes de monarcas de la época, ¿no? El ejemplo que dieron Daniel y sus compañeros, la reina Esther ya en el siguiente imperio, y así siempre hubo gente, o los mártires en la Edad Media. A veces solamente nos queda el testimonio, porque no conocerán más de Dios que lo que seamos capaces de transmitir los creyentes. Bueno, tenemos que ir ya cerrando, porque se nos pasa el tiempo, ya es la 1, así que... He terminado a punto hoy para subir, ¿eh? Sí, pero es que aquí nos das un micrófono y nos volvemos locos. Última intervención, Raúl. Bueno, pues me ha gustado mucho que alguien que está en prisión hable de liberación y de libertad, ¿no? Entonces, animaros a todas las personas que nos escuchan a que compartamos esa misma esperanza que hemos hablado antes también de la esperanza, de que finalmente vamos a ser liberados de este mundo y vamos a alcanzar una tierra mejor, donde todo va a ser pleno, 100%. Jorge. Pablo mencionó la espera inteligente, ¿no es cierto? Esa espera no desespera. Y yo creo que esa espera será inteligente en tanto y en cuanto yo cambie mi perspectiva. ¿A qué me refiero? Y entiendo lo que mencionó Raúl al principio con respecto a la forma de ver Pablo las cosas, incluido su situación puntual. Si yo no le doy tanto valor a esta tierra y me aferro a esta vida como si no hubiera más, y apunto a lo único que realmente es consistente porque va a persistir en la eternidad, que es esa tierra restaurada por Dios, ahí donde Él va a cerrar ese círculo, ¿no? Que el hombre lo rompió, y volvernos al Edén primordial. Entonces, si yo cambio esa perspectiva y le doy el verdadero valor que debe tener esta vida, entonces mi espera se va a volver inteligente y no voy a desesperar. Hay que ver más de que simplemente lo aparente. Sí. Esther. Fíjate que empezábamos el programa hoy hablando de que estamos a la espera y hablábamos de la apología de la paciencia, ¿no? Y creo que me apetece recordar el texto que compartía con vosotros también al principio del programa. Me voy a Hebreos 10, y a partir del versículo 35 dice: No perdáis pues el ánimo, el premio que os espera es grande.
pero es preciso que seáis constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios para que podáis recibir lo prometido. Y este es uno de mis textos de cabecera. Falta poco, muy poco, para que venga sin retrasarse el que ha de venir. Aún un poquito más, decía el que nos aprendíamos de memoria, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pues yo necesito recordar esta promesa continuamente. Queda poco, ya queda mucho menos de lo que quedaba cuando creímos, así que gracias a Dios esa esperanza nos mantiene vivos. Pablo, última oportunidad de esta edición de la Iglesia en Casa. Bueno, decir que todos los intentos que el ser humano hace para salvar al planeta funcionan bien sobre el papel. Sí. En la práctica es difícil. ¿Por qué? Porque el propio que está diseñando eso es el problema para el planeta. Entonces nosotros deberíamos de aportar no un papel, sino la palabra de Dios, que es la que realmente tiene la solución. Y seamos ágiles y seamos inteligentes. Es decir, hay que presentar las cosas pues en función a la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, pues, ya digo, a mí el tema de hoy, he empezado diciendo que yo no suelo predicar si algo no me ha dicho a mí y fue esa pregunta, ¿no? ¿Y tú qué piensas del cambio climático? Le dije, mira, pues no tengo opinión. Uh-huh. Pero sí tengo una respuesta. Entonces es coger el texto de, mira, esto y esto. Espero que le sirva de algo a la persona y que sigamos dando el testimonio que tenemos que dar, simplemente con nuestra vida, que no hace falta hablar. A veces si hablamos, a lo mejor estropeamos un poco. Es decir, que dar un testimonio. La seguridad de un cambio que habrá, ¿verdad? Ahora hay cambio climático, pero habrá un cambio de verdad. Climático. Finalmente. Sí. Terminamos esta edición de la Iglesia en Casa. Yo voy a coger dos ideas que nos has dado. Nos has hablado de la doble vertiente y empezaste con ese Romanos 8:16, así que si te sientes que eres hijo de Dios, si te sientes que eres salvo, vive como tal. Es verdad que nos falta un poquito para ser salvo, pero todavía no. Todavía no. Es verdad. Todavía no, porque aún nos queda una misión por hacer aquí. Aún nos queda compartir esa esperanza, compartir ese Jesús, compartir esas cosas buenas que el Señor nos da. Nos falta contárselo a los demás, que puedan sentir esa misma esperanza, tener esa misma seguridad de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en este planeta, Dios está al control. Y sobre todo, que hay un mundo nuevo, un mundo mucho mejor que está a la espera. Y en ese mundo tienes un lugar allí. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe esta semana, que puedas disfrutar de su presencia y sentir esa seguridad. Eres salvo, aunque falte todavía un poquito para disfrutarlo. Feliz semana. Buena semana. Feliz semana. Thank you.